Agosto fue un mes meh en cuanto a lecturas, un poco meh, no lecturas que haya detestado, pero que tampoco me dieron mayor cosa. Sí es cierto que a final de mes las últimas lecturas remontaron bastante, pero de eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, les doy la bienvenida una vez más al resumen del wrap-up, del resumen de lecturas. Si quieren la versión completa, pueden ir al enlace de la descripción. Como todos los meses, el wrap-up se hace en directo, entonces lo pueden encontrar resumido ahí abajito. Si no se quieren perder el próximo y platicar un ratito y todo ese tipo de cosas, pues les invito a suscribirse al canal, igual que si les gustan mis lecturas o cualquier otra excusa que quieran para suscribirse, ustedes háganlo. Y aprovechen a dejarme en los comentarios cuál fue su mejor o peor lectura de agosto, cuál fue la lectura que más les destacó a ustedes. Pero bueno, comencé el mes leyendo una breve obra de teatro que es Hernani de el grandísimo Víctor Hugo, que aunque lleve el nombre de Víctor Hugo, eso no significa que es una de las grandes obras de Víctor Hugo y tampoco significa que sea una muy buena lectura. Este es un dramita romántico con un poco de política, es la típica historia de varios nobles deseando a una señora, entonces traiciones y ese tipo de cosas, que en general estuvo interesante, es un buen rato, pero honestamente no es como que aporte nada ni que tenga algo maravilloso. El siguiente libro que terminé, nos vamos a Costa Rica, fue Única mirando al mar de Fernando Contreras Castro. En él narra la vivencia de un grupo de personas que vive en un relleno sanitario, un grupo de que pues eso, se basa mucho en las vivencias de estos grupos marginalizados, de las violencias sistémicas y todo ese tipo de cosas, igual que con un mensaje ecológico sobre concientizar de cuánta basura producimos. Algo que es su mayor positivo, pero también un gran negativo, es que toda la novelita está recubierta con esta metáfora, esta analogía de el mar y el océano. Entonces a la basura que en la que viven se refiere como el océano, y a las personas que pues se ganan la vida recogiendo y tomando cosas de la basura para revenderlas o cosas por el estilo, los denomina buzos, y así se va ampliando mucho esta analogía, que por un lado es genial ver el ingenio de Contreras Castro para seguir armando esto, pero al mismo tiempo uno se pierde y al mismo tiempo hay unas cosas que terminan cayendo en lo ridículo. Por lo que, pues sí, es una novela interesante, pero a veces cae en la palabrería un poco melodramática y en ciertos temas de romantización de la pobreza y cosas por el estilo. Está interesante, pero tampoco es lo mejor. Después nos vamos de Costa Rica a El Salvador, una racha ahí centroamericana, para leer Actos Fallidos de la escritora Patricia Lobos. Esta es una pequeña recopilación de cuentos que en general estuvo bien, pero me dejó mucho que desear. Los cuentos juegan unos mucho con el tema de lo maravilloso, estos aspectos que van en contra de la lógica del mundo real e incluso de la lógica ficticia del relato, que está interesante, pero siento que algo no termina de cuajar. Principalmente los finales de las historias, me parece que Patricia Lobos se tropieza un poco, y pues los cuentos, aunque hay unos interesantes, la mayor parte se queda como que le faltó algo. Aquí dejo en pantalla los que fueron mis favoritos. Leí también un clásico al que le tenía ganas, no demasiadas, pero sí le tenía ganas, y fue parte de mi reto a inicios de año de 24 libros para 2024, la primera versión, que es Mujercitas, o yo lo leí en inglés, Little Women, de Luisa May Alcott. Y antes de que me funen, escúchenme por favor. Y en este libro más les recomiendo ir al directo a escuchar toda mi explicación alargada de por qué este libro no me terminó de gustar. Pero mi mayor problema con este libro es que las personajes, las hermanas March, las tan queridas hermanas March, a mí me parecieron que no estaban bien construidas. O sea, son personajes increíblemente planos que se pueden reducir incluso a un adjetivo y un hobby, y esa es toda la personalidad de cada una de las hermanas, por lo que mucho de la trama para mí no tenía sentido y no hay evoluciones, no hay nada por el estilo, por esa
esa falta de profundidad en las personajes. Aparte de eso, que es un tema un poco más subjetivo, a mí no me parece la base moral ideológica del libro, entonces pues tampoco conecté por ese lado, pero mi principal problema fue que es que las hermanas no las sentí reales, entonces no pude empatizar con ellas. Y pasamos de un clásico a algo más contemporáneo, que fue Cinder de Marisa Meyer, la primera parte de la saga de las Crónicas Lunares, que todo el mundo conocerá que es un retelling de ciencia ficción de La Cenicienta. Tiene también más aspectos que solo eso. Cinder, o quien juega La Cenicienta, es una androide en un mundo en el que los androides son vistos un poco de menos, que están también viviendo en la Tierra siendo amenazados constantemente por el Imperio de la Luna, que hay un montón de juegos muy interesantes. Pero mi principal problema con este libro es que no sabía qué esperar un poco de él, o sea, no sabía qué me iba a dar. Con lo que les acabo de decir, yo me esperaba que hubiera bastante acción, hubiera un poco de tema político y diferentes temas, pero a mí personalmente, y eso es que a mí me faltan un par de neuronas ahí arriba, pero a mí se me olvidó que el libro era juvenil, entonces claramente estos no iban a ser los temas principales. Y el principal, o al menos lo que yo siento que es el tema principal, es el romance entre Cinder y el príncipe Kai. Obviamente, La Cenicienta es una historia de amor, entonces obviamente un retelling iba a ser de amor. Por lo que, como digo, es problema mío por haberme esperado algo del libro que no era y nunca prometió ser, pero por eso me dejó un poco a medias, ¿verdad? No me dio lo que yo quería, no me dio lo que yo buscaba, pero eso no significa que sea un mal libro. Está bastante bien, bastante entretenido, y voy a hacer eco a lo que dijo Roxana del canal de la biblioteca de Roxana, que fue por quien leí este libro, y es que el libro tiene potencial. Obviamente es el primero de una gran saga, entonces plantea un par de mundos que tienen dinámicas muy interesantes. Hay aspectos tecnológicos / mágicos que suenan muy interesante ver cómo los va a problematizar Marisa Meyer. Entonces pues es muy prometedor. La lectura del primer libro es súper amena, es súper rápida también, pero que también hay partes que no son para nada verosímiles. El enfoque en el romance a mí me dejó un poco como que sin tanto interés. Entonces, pues sí, quedé un poco a medias. Luego continué con una de las sagas que he estado leyendo a lo largo de todo este 2024, que es la de El cementerio de los libros olvidados de Carlos Ruiz Zafón. Si les interesa mi opinión de los dos libros anteriores, El juego del ángel y La sombra del viento, pueden ir a wrap-ups anteriores. Pero en agosto leí El prisionero del cielo, libro que parecía que iba a ser mi favorito de la saga, porque primero que nada es más breve y a mí me encantan los libros breves. También porque se centra en mi personaje favorito de toda la saga, Fermín. No solo eso, sino también regresa al pasado de Fermín para contarnos parte de ese oscuro pasado. También tenemos a los personajes un poco más mayorcitos, entonces ya no tenemos al Daniel calenturiento de ese primer libro, que es una de las peores cosas que tiene la saga. Pero lastimosamente este no me gustó. De hecho, es el que menos me ha gustado de los 3 que llevo de la saga, principalmente porque no se siente como un libro terminado, no se siente como un libro que se conceptualizó como un libro. Mi impresión es que parte de este libro iba a ser solo el comienzo de otro más largo o de otro distinto, pero por alguna razón, ya sea prisas de la editorial, ya sea por cualquier cosa, pues terminó saliendo solo en este tomo. Entonces, pues hay bases que me parece que están bien tratadas, pero hay otras que están muy corridas, muy metidas con calzador, como todo el tema policíaco que suele ser parte principal de las tramas del cementerio de los libros olvidados, que me dejó un poco a medias. También hay temas de política que Carlos Ruiz Zafón parece dar un paso atrás de lo que había dicho o de las posiciones que pretendía mostrar en los primeros 2 libros. Entonces simplemente no quedé satisfecho con esta tercera entrega. Me faltó muchísimo, y eso que, como digo, está basado en mi personaje favorito. Aquí
en este punto es donde finalmente empieza a remontar un poquito el mes, ¿verdad? Hasta ahorita íbamos bastante bajito, pero en este punto remonta. Es So Long a Letter de Mariama Ba, o en español se tradujo como Mi carta más larga, de la escritora senegalesa Mariam Maba. Está escrita en formato de una carta muy extensa, de ahí el título obviamente, en la que una mujer recientemente viuda pues habla con su mejor amiga sobre el proceso de volverse viuda, sobre las costumbres que rodean los funerales y las prácticas sociales que lo rodean, pero a partir de ahí también rememora el pasado, principalmente para tratar el tema de la poligamia en pues esta parte del mundo, ¿verdad? Las prácticas poligámicas en las que hombres pueden tener muchas esposas. Entonces, a partir de eso, pues obviamente María Mabá critica esa práctica social, critica el rol subalterno que se le fuerza a las mujeres por esta práctica social y ni siquiera por las múltiples esposas, sino directamente desde el matrimonio patriarcal, cómo se reduce a la mujer a un puesto de subalternidad. A partir de ahí, habla también de cómo criar a las mujeres para que puedan vivir en la sociedad, pero que la cambien eventualmente, para que luchen para que cambie. Y un montón de temas de este estilo. Lo más interesante de la novela es el paralelismo que se construye entre la protagonista y su mejor amiga, que me parece fascinante como lo trata María Mabá. Sí es cierto que el inicio de la novela, que es una novelita súper corta, pero el inicio a mí se me hizo un poquito pesado, que no veía cuándo agarraba velocidad, pero que eventualmente termina en una narración fabulosa. La letrada de la escritora guatemalteca Mónica Alvisures. Esta es la novela ganadora del certamen Terrana, que está bastante bien. Es una novela bastante compleja a tres voces, en la que se nos habla de un montón de problemas históricos guatemaltecos, pero también bastante modernos, siempre más o menos relacionados al tema de la memoria y el pasado y el recuerdo y lo que nos llevó a ser lo que somos actualmente. Como digo, mezcla temas del pasado como la guerra civil, como el exilio a causa de la guerra civil, pero también temas un poco más modernos como el acoso sexual, como los feminicidios, como intereses políticos y todo ese tipo de cosas. Todo eso sí es cierto que expuesto de una manera un poco dispersa, con muchos hilos sueltos, pero que al mismo tiempo esos hilos sueltos se sustentan, digamos, por esta imagen, por este símbolo que representa toda la novela, que es el de el bordado, ¿verdad? Mucho se ancla en la práctica de los bordados y la confección de la indumentaria de los pueblos originarios de aquí de Guatemala, que en los que se plasma a través de sus patrones y sus texturas y sus colores y todo eso, mucho de la memoria, ¿verdad? De la cosmovisión de estos pueblos. Entonces, a través de eso, pues ancla el tema de la memoria y este tipo de cosas, y también hasta cierto punto, que en mi opinión no cuela mucho, pero justifica el tema de los hilos sueltos y todo eso. Pero a pesar de este como negativo en la forma en la que está estructurada la novela, es muy, muy buena. Ahora vamos a hacer un paréntesis para hablar de un manga que finalmente terminé, que es el de Assassination Classroom de Yusei Matsui. Ustedes sabrán que a mí esta historia me encanta, ya les he hecho un par de videos sobre ella, les hice un video sobre el anime cuando lo vi hace ya muchos años y recientemente les hice uno sobre el tema de la biopolítica de Foucault aplicada a Assassination Classroom. Y pues, ¿qué decirles? O sea, me encanta la historia, sí es cierto que hubieron tomos del manga que me parecieron súper pesados porque no avanzaba la trama, siento yo, pero me encanta la forma, me encanta la belleza con la que habla de la vocación docente, ¿verdad? De lo bonito que plantea el tema de el enseñar y el aprender y todo esto que pues simplemente me encanta. Y me encanta el personaje de Koro Sensei. Me sigue encantando la forma en la que Yusei Matsui se pone el reto de spoilearte el final desde el inicio y lo consigue de una manera maravillosa. Es una obra maestra en cuanto a storytelling. Y pues eso. Simplemente me encanta, y si no conocen la historia de Assassination Classroom, pues les invito a leer el manga o a ver el anime. Un pequeño bache en esta final remontada del mes
Fue un libro que de hecho le tenía muchísimas ganas, le tenía muchísima expectativa porque es de la misma autora que escribió probablemente mi mejor lectura de lo que llevamos de 2024. Pero no es un buen libro y me estoy refiriendo a O Salam de la escritora libanesa Najwa Barakat. Si han seguido el canal al menos un poquito en estos últimos meses, sabrán que me obsesioné con Mr. N, otra novela de Najwa Barakat, que me parece fabulosa. O sea, como dije, o como he dicho 1000 veces, es de los mejores libros que he leído en muchísimo tiempo. Me parece espectacular. Entonces, al final de ese libro, o a lo largo de todo el libro, de hecho, nos van haciendo referencia a que varios de los personajes que aparecen en Mr. N también aparecen en otra novela, esa novela siendo O Salam. Por lo que pueden entender cuál era mi ansia de finalmente leerla. Pero no es un buen libro, no le llega ni siquiera a los tobillos, ni siquiera al polvo de la planta del pie de Mr. N. Es un libro bastante desagradable que trata muchos temas de mucha violencia, ya sea violencia psicológica, violencia de género, violencia sexual, violencia animal. Es realmente un libro muy desagradable que se centra en el personaje de Luqman, que es el antagonista en Mr. N. Y a partir de ahí, pues recuerda un poquito su pasado, pero principalmente es una narración sobre cómo Luqman manipula a un par de mujeres en su vida para simplemente sacarles dinero y tratar de recuperar la gloria que tuvo en la época de la guerra civil libanesa. Entonces fue un poco decepcionante porque ni siquiera el estilo magistral que muestra Barakat en Mr. N se traduce también a O Salam. O Salam salió, si no estoy mal, como 5 años antes que Mr. N. Pero sí, me dejó, o sea, no hay nada de esa maestría de Barakat en O Salam. Sí es cierto que se pueden tomar muchas interpretaciones a partir de haber leído ambos libros que complementan lo que narra O Salam, pero no es que el libro lo dé, es simplemente algo que el lector puede interpretar a partir de leer los dos textos, que no es justo darle flores a Najwa Barakat por eso, porque el trabajo lo está haciendo el lector. Entonces, pues fue una decepción bastante grande. Entonces, pues sí, sigan leyendo a Najwa Barakat, pero Mr. N, no pierdan su tiempo en O Salam, no aporta nada. Y los últimos dos de los que vamos a estar hablando fueron los mejores del mes con diferencia, y para estos dos les recomiendo encarecidamente irse al directo porque hicimos una desmadre mental para abordarlos y analizarlos un poquito, pero entonces se los recomiendo un montón porque terminó siendo una plática muy interesante. Pero el primero de ellos es Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio, de la escritora mexicana Andrea Chapela. Finalmente leí este libro, que también estaba en mi reto de otros 24 libros para 2024, y es un libro que han recomendado muchos de mis amistades aquí en BookTube. Entonces finalmente lo leí y puedo decirles que es una de las mejores antologías de ciencia ficción, de cuentos de ciencia ficción que he leído en mi vida. Es simplemente fabuloso. Todos sus cuentos tienen obviamente un elemento de tecnología futurista en el centro, ya sean ansibles o perfiladores u otras máquinas de ingenio. Y a través del uso de esa tecnología, Chapela plantea dilemas éticos u ontológicos del ser humano, ¿verdad? ¿Qué pasaría con el ser humano si puede experimentar los recuerdos de otra persona? ¿Cómo eso cambia el ser humano? ¿Cómo cambiaría si puedes modificar tus recuerdos? Y lo más genial, o al menos en mi opinión, lo que más me gustó de estos cuentos es que no solo todos tienen como germen una idea súper interesante en todo este tema de la tecnología y cómo afecta a el ser humano como ser, sino que también no se reduce a eso, también lo jala a problemáticas que han plagado a los seres humanos desde que somos seres humanos. Contrapone los problemas futuristas que nos traería la tecnología
con problemas que siempre hemos tenido, con problemas mundanos y puramente humanos. No solo es cómo cambiaría el ser humano si podemos experimentar los recuerdos de otra persona, sino también extraño a mi ex y ahorita podría experimentar sus recuerdos. ¿Cómo cambiaría mi relación con mi pareja si pudiéramos leernos la mente mutuamente? Entonces, eso me parece fabuloso, la mezcla de problemas profundos, filosóficos, así de sentarse y contemplar las estrellas para ver qué pedo está pasando, pero también con temas que todos hemos vivido. Entonces, esa mezcla me parece fabulosísima y todos los cuentos son así, todos los cuentos son maravillosos, obviamente hay unos que me gustaron más que otros, pero como línea base todos tienen una idea fabulosa. Por lo que, pues sí, aquí les dejo los que más me gustaron, pero en general lean esta antología. Yo me sumo a la voz de, de todas mis amistades que han dicho lean esta antología, porque realmente es maravillosa. Y como digo, vayan al directo porque ahí nos echamos una paja mental increíble sobre estos temas. Y el último y otro del que nos echamos una paja mental muy intensa es Nosotros de Yevgeny Zamyatin. Esta fue una relectura barra lectura porque lo leí originalmente hace unos 3 4 años, pero no lo terminé de entender, entonces ahorita finalmente le di una releída y pues eso, ya vieron en el video de la semana pasada o un video reciente que pues hice la comparación o les comenté un poco por qué Nosotros de Yevgeny Zamyatin es por mucho superior a 1984 de Orwell y cómo Orwell plagió a Zamyatin. Entonces, pues vayan a ver ese video al terminar este, por supuesto. Y pues mucho de lo que es mi opinión del libro está condensada en ese video. Como digo, vayan a ver el directo porque ahí hicimos un análisis muchísimo más profundo de diferentes aspectos filosóficos que plantea la novela, que estuvo muy cool, pero que obviamente es muy extenso para yo ahorita ponerme a explicarlo, pero que sepan que es maravilloso por todo lo que dije en el video anterior, es decir, el planteamiento de pues este mundo autoritario, la forma en la que se da el control, también el tema de la forma, ¿verdad? Que está escrito en tipo de diario y que poco a poco o que en el diario mismo se refleja el estado psicológico del protagonista. También en el tema de los símbolos, que también es maravilloso, también en el tema de no solo, otra vez como con Andrea Chapela, no solo hacerte temer el futuro, sino hacerte reflexionar en tu presente y en lo que vivimos actualmente, con el paralelismo entre pues el gobierno único del bienhechor sobre el Estado único, comparándolo con la institución de la iglesia. Por lo que, pues sí, eso y un montón de cosas más tiene de súper interesante esta novela. Vayan a ver el video en lo que lo comparo con 1984 si no lo han visto, y vayan a ver el directo si quieren escuchar como todo el análisis un poco más a profundidad que hicimos, hablando de Byung-Chul Han, hablando de análisis de género, hablando de un montón de cosas. Vayan a verlo, se los prometo que es interesante. Pero bueno, esos fueron los libros que leí durante el mes de agosto. Como digo, el inicio no estuvo muy bien, pero el final remontó bastante y hay libros muy, muy, muy buenos. Entonces, pues eso. Y eso ha sido todo por hoy. Eso fue todo el wrap-up de este mes. Nos vemos el próximo. Suscríbanse al canal si no se quieren perder el próximo directo y los próximos videos. En este mes de septiembre voy a estar dedicándome a la lectura principalmente de Latinoamérica y del Caribe. Entonces, ojito con eso. Pero bueno, nos vemos en la siguiente.